tardes a todos y a todas. Señor presidente de YPF Argentina, señor titular de la Unión Industrial Argentina, señores empresarios, amigos, amigas, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que un anuncio más que importante, el hallazgo de este petróleo que bueno, yo dije recién lo que parecía y realmente parece una muestra de análisis realmente, pero no, es petróleo que va a permitir seguir sustentando, sosteniendo y promoviendo aún más el desarrollo de los argentinos. Este hallazgo significa, creo que lo habían dicho ya en la conferencia de prensa que habían hecho antes, un incremento de las reservas de YPF del 28% y de las reservas generales de la Argentina en materia de crudo un 6%. Esto habla de la magnitud del hallazgo, de la importancia que tiene esto, porque no es solamente un anuncio de algo que ya se comienza a obtener, sino fundamentalmente esto apuntala, apalanca el crecimiento de la Argentina y permite entonces que una de las claves en todo proceso de crecimiento, que es la inversión, que permite a la producción, tenga precisamente sustento y pueda seguir generando esto que estamos viviendo todos los argentinos. Este crecimiento tiene que ver también con lo que pasa en Pilar, porque no es cualquier crecimiento el que hemos tenido en estos 8 años de gestión. Ha habido otros momentos en la vida institucional argentina en la cual la economía ha crecido también a tasas que podríamos calificar de razonables, pero lo cierto es que ese crecimiento no llegaba a la gente porque cada vez había mayor desocupación y no había además, obviamente, políticas sociales de las características que nosotros hemos implementado, que no son asistenciales, sino que son promocionales y que hablan del concepto de un Estado presencial, de un Estado promotor. Y creo que estas 250 viviendas que hoy se entregan en Pilar, que llevan ya en Pilar entregándose 650 viviendas. Pilar es un municipio de la ciudad de Buenos Aires y ya allí solamente tenemos entregadas 650 viviendas que además, como ustedes podrán observar, son viviendas que se entregan con infraestructura, esto es pavimento, esto es todos los servicios que llegan a la casa, esto es muy importante y habla también de una fotografía que se reproduce a lo largo y a lo ancho del país. Son cientos de miles las soluciones habitacionales, son más de 1000 las escuelas construidas, son más de 100 las universidades que han recibido obras, son más de 2,5 millones de personas que se han incorporado a beneficios jubilatorios que no tenían. Son 3.800.000 chicos que reciben una asignación universal y es la cobertura de más de 1.800.000 hogares que permiten que sus hijos puedan acceder no solamente a la posibilidad de un ingreso universal, sino también a la educación y fundamentalmente a la salud, que también es parte de este modelo de la asignación universal por hijo. ¿De qué hablar de las obras de infraestructura que se han venido desarrollando en estos años? Hoy charlaba a la mañana con el secretario de Obras Públicas, hemos pavimentado el 40% de las rutas que estaban en condiciones de ser pavimentadas, o sea que eran rutas de ripio o de tierra en la República Argentina y hemos duplicado el número de autopistas, inversiones en hospitales, inversiones sociales, en fin, todo lo que significa además sostener el crecimiento y el desarrollo de todos los complejos industriales como nunca se había dado en toda la historia. El otro día mantuvimos una reunión, un encuentro muy importante con la Unión Industrial Argentina. Hoy tendremos por la tarde también un encuentro muy importante con la CAME, que es otra central empresarial que agrupa a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas,
y absolutamente todos los sectores del trabajo y del capital coinciden en afirmar que es el periodo de crecimiento y desarrollo industrial, de crecimiento económico en general, como todas las actividades, y de crecimiento industrial inédito en la República Argentina. Ni qué hablar de lo que es también el sector de producción primaria. En este caso estamos ante un sector de producción primaria como es gas y petróleo, y también obviamente el sector agrícola, ganadero, que también es un complejo muy importante en nuestras exportaciones en la República Argentina. En definitiva, creo que el gran desafío es seguir haciendo hallazgos que ya no serán de petróleo, sino hallazgos que deberán ser de carácter de construcción institucional entre empresarios, trabajadores, con el auspicio del Estado, para que este modelo de crecimiento sea sustentable, que es lo que vengo sosteniendo e insistiendo en todas las reuniones que estamos manteniendo. Por eso estamos muy, pero muy contentos con este hallazgo de hoy y también muy contentos con estas 250 familias que hoy encuentran una solución para sus vidas. Me parece que lo uno está directamente vinculado con lo otro y que no se puede hacer esto sin seguir haciendo y profundizando aquello, pero tampoco aquello solo sirve si no hacemos esto que estamos haciendo en Pilar. Por eso digo que el poder encontrar la armonía, que en definitiva es eso lo que se busca, ¿no? Es un viejo objetivo del hombre desde los principios de la humanidad, la armonía, que es algo más que llevarse bien, que es algo más que silencio. Porque, bueno, la armonía es, algunos creen que armonía es que no haya discusiones o que no haya debates, que nadie puede expresarse y que todos estén tranquilos y que nadie diga nada. Si es por eso, hubo periodos muy armónicos, pero muy terribles en la República Argentina. Yo creo en la armonía de otro tipo. Creo en la armonía en que podamos conciliar racional y sensatamente los intereses. Y apelo en este sentido, una vez más, a todos, porque también tengo que decir que muchas veces hay grados de conflictividad que nos hacen perder beneficios importantes. En el sector petrolero, precisamente, hemos perdido un 1.4 con respecto a conflictos que se dieron en el sur. Y yo la verdad que preferiría que en lugar de apoyarme tanto, pidiéndome para que sea presidenta de los argentinos, me apoyen de alguna manera más contundente, tratando de que las cosas puedan solucionarse sin necesidad de presiones o de hechos que realmente crean demasiada conflictividad y no le hacen bien a los argentinos y tampoco le hacen bien a los protagonistas de la actividad económica, los empresarios y los trabajadores. Por lo tanto, a los empresarios les pido que sigan invirtiendo, que sigan apostando por el país, que vamos a seguir sosteniendo las variables macroeconómicas, que vamos a seguir sosteniendo la demanda agregada que tanto ha impactado. El 50% es mercado interno, consumo interno, sostenido por el Estado, por las convenciones colectivas de trabajo, a los trabajadores que también pueden seguir con sus demandas adelante para mejorar el poder adquisitivo de sus salarios, pero yo creo que tenemos que encontrar entre todos métodos más racionales para encauzar esos conflictos y esas cuestiones que tampoco deben dramatizarse, pero tampoco deben someter de rehén al resto de la sociedad, porque yo observo que por allí veo situaciones en las cuales quienes ya tienen la suerte de tener un trabajo estable, registrado, con muy buenos ingresos y muy buenos salarios, de repente amenazan al resto de la sociedad que si no se hace tal cosa, pasa tal otra. Y esto pasó también, porque sería injusta que no lo mencionara, se hace mucho hincapié, y esto es para todos también, se
se hace mucho hincapié en estas cosas que no deben hacerse, pero que también se hicieron en otro momento del país. Durante el año 2008 también amenazaron, paralizaron el país. Lo que pasa es que, bueno, a algunos medios no les parecía tan mal porque era contra esta presidenta. Pero yo creo sinceramente que no se pueden permitir el lujo, los argentinos en general, de tirar por la borda tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tanto cambio de paradigma que hemos logrado. Y bueno, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir arbitrando, y veía con mucha satisfacción que una empresa que no es de origen nacional, con lo cual es de origen extranjero, y me lo había entregado la convención colectiva uno de los dirigentes gremiales que estuvo conmigo el viernes, que forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos, es el secretario general de Neumáticos. Me alcanzó el convenio colectivo donde ellos participan de la rentabilidad de las empresas a través del convenio colectivo, que me parece que es realmente un instrumento muy idóneo para poder discutir el tema de distribución de ganancias por una razón muy sencilla. Una ley es algo general. Lo general no puede ser aplicado a todo el mundo y a todas las actividades económicas. Por eso me parece muy sensato que la distribución o primas o bonos por productividad, pónganle el nombre, miren, si es por nombre es lo de menos. Lo importante es que los trabajadores encuentren un instrumento en donde encauzar sus demandas legítimas, pero que esas demandas que son legítimas no afecten a todo el resto de la sociedad, sobre todo a aquellos sectores que aún ni siquiera tienen un trabajo y que tenemos a través de las políticas activas del Estado que seguir llegando a ellos. Por eso creo que este esfuerzo de este hallazgo importantísimo en materia petrolera, estas 250 viviendas son las que nos indican el camino que tenemos que seguir llevando adelante. Yo creo que todos estamos en un momento muy especial porque creo que más allá de las diferencias que siempre existen, de orientación, ubicación política de cada uno de nosotros, todos miramos para atrás y realmente vemos que es bueno lo que estamos haciendo, y más allá de que algunos digan que haya que corregir esto, corregir lo otro, no escucho nada, absolutamente nada alternativo en términos económicos a esto que estamos haciendo hoy en el país. Por eso creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, ver con qué instrumentos contamos, las cosas que se están haciendo bien y poder hacerlo racionalmente los unos con los otros. Yo apuesto a eso, a la racionalidad. Esa es mi apuesta, no es que sea ingenua, no soy Heidi, ni lo quiero hacer, tampoco tengo edad para hacerlo, tampoco hay ningún abuelo como para que pueda decir que es el abuelo de Heidi. O sea, no hay Heidis ni abuelos. Así que, bueno, somos todos, y sabemos que cuando se discuten intereses no hay buenos ni malos. No es cierto, usted puede ver que de este lado son todos buenos y de aquel lado son todos malos. No, esto no sucede en ningún orden de la vida. En ningún orden de la vida. Cuando se discuten intereses, se discuten intereses. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo más sensatos e inteligentes para que la discusión de esos intereses no termine rompiendo los intereses de todos. Es claro y sencillo. A eso apuesto, en esa dirección voy a trabajar, y por más que griten, o por más que amenacen, o por más que hagan cosas, no me van a hacer cambiar el rumbo, porque ese es el rumbo que tiene que tener Argentina. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.